El gobierno de Nicolás Maduro ha añadido un nuevo nombre a la lista de perseguidos políticos por opinar en un tema trascendental para el país: las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios chavistas. Jesús Torrealba es el secretario general y ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Será denunciado por el Gran Polo Patriótico por traición a la patria. Ana Vanessa Herrero, periodista en NTN 24 Caracas, tiene el informe. Ana. Jesús Torrealba, quien asumió las riendas de la MUD en septiembre, aseguró durante una rueda de prensa que la Mesa de la Unidad respaldaría a cualquier parlamento y gobierno que quisiera sancionar a los violadores de derechos humanos en Venezuela. En el Gran Polo Patriótico, las reacciones no se hicieron esperar. Blanca Ecaut, una de las dirigentes chavistas que controla una de las vicepresidencias de la Asamblea Nacional, salió rápidamente para anunciar una nueva arremetida. Nosotros resaltamos que esta postura de este representante de la Mesa de la Unidad, no sabemos si es la postura de toda la MUD, pero es una demostración de que este sector tiene una actitud de traición a la patria. Con Torrealba ya son más de 5 altos cargos de la oposición los que están siendo perseguidos, señalados o acusados de tan alto crimen: la traición a la patria. Este gobierno ha demostrado que no le importa nada, que no le importa el respeto a los derechos humanos de la gente, ni el respeto a la Constitución. Esta situación ha levantado la voz de varios miembros de partidos de oposición. Rogelio Díaz, secretario general de COPEI en Caracas, indicó que tales acciones del chavismo en contra de la oposición no son de extrañar. Nosotros esperamos obviamente que eso no prospere. En todo caso, Chubo y cada uno de los dirigentes de la unidad estamos convencidos de que, así como está Leopoldo López preso, como está María Corina perseguida, como está Enzo Escarano, como hay tantos dirigentes que hoy están presos, en cualquier momento le puede tocar a uno de nosotros. Díaz explicó que la clave para evitar más perseguidos es la solidaridad dentro y fuera de la unidad. Pero eso sí, los que tejían la unión de la oposición son cada vez más débiles. La falta de apoyo a Leopoldo López, el diálogo entre el gobierno y solo una parte de la oposición son algunas claves para entender la división que hay dentro. Siempre hace falta un poco más, eso es obvio. Ahora, lo fundamental es que el año que viene, el 2015, va a ser un año repleto de, primero, de problemas para el país. Vienen unas elecciones parlamentarias en las que tenemos una gran oportunidad. Por ejemplo, desde COPEI hemos propuesto que Leopoldo López, que María Corina Machado, que los presos políticos encabecen los principales listas de los estados para que puedan salir en libertad los que están detenidos, obviamente, como nuevos diputados. Sin embargo, Freddy Guevara va un poco más allá. Para enfrentar la represión tiene que haber una unidad muchísimo mayor, y esa unidad tiene que tener la conciencia y la claridad de que no solamente tenemos que estar encargados de buscar votos, sino que también tenemos que lograr articular un movimiento de defensa de los derechos que permita precisamente elevarle el costo político a cualquier detención de este tipo. Guevara, hoy vocero del partido fundado por Leopoldo López, consideró que una medida de presión contra el Ejecutivo es justamente la claridad en ideas y conceptos de toda la oposición. Si para el gobierno le resulta más fácil dejar a algún dirigente detenido, obviamente lo hará. Pero si por el contrario se encuentra toda una unidad fortalecida de frente, evitando que cualquier dirigente político de la oposición o estudiante vuelva a caer preso en Venezuela, no tengo ninguna duda que, aunado a todo lo que es la presión internacional, lograremos el objetivo de evitar que más dirigentes caigan presos. Ambos dirigentes coincidieron en que el gobierno no tiene razones para perseguir a ninguno de los líderes que hoy tienen su lista negra. Sin embargo, esta nueva amenaza contra la oposición requiere de una cohesión que se ha venido perdiendo con los meses. Y nosotros estamos convencidos de que no existe ningún tipo de razón para enjuiciar ni a María Corina Machado, ni a Javier Molansky, ni a Antonio Ledesma, ni a Julio Borges, ni a Ramón Guillermo Aveledo, ni a Gaby Arellano, ni a mi persona, que también metieron en ese caso, y por supuesto tampoco a Chubo Torrealba. El Gran Polo Patriótico pretende elevar esta denuncia con la esperanza de que haya un nuevo juicio. Lo curioso es que mientras las filas del chavismo continúan atacando a las cabezas opositoras, aún ni siquiera comienzan las averiguaciones por las denuncias que hiciera, por ejemplo, el exministro Jorge Giordani en contra de altos cargos del Ejecutivo por el mal manejo de recursos. Desde Caracas, Venezuela, informó Ana Vanessa Herrero para el programa La Tarde, NTN 24. Y a esta hora saludamos a Wilson Castro, integrante de la Directiva Nacional del Partido Primero Justicia y exdiputado a la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar. Una buena tarde y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes para ustedes, por supuesto a todo el público que nos escucha en toda Latinoamérica. Y le pregunto, un gran placer estar aquí. Bienvenido siempre. Y le pregunto, ¿se ha convertido en traición a la patria la crítica al oficialismo, al gobierno chavista? Mira, el gobierno se encarga siempre de estar montando show, de crear esas noticias sensacionalistas para distraer la opinión pública.
La realidad venezolana, más allá del drama político, es un drama económico y social. Hoy el venezolano no tiene cómo vivir bien, no tiene cómo subsistir. La cesta básica cuesta más de 5 salarios básicos. La gente tiene que hacer enormes colas para comprar un cartón de huevos, para comprar una leche que no se consigue. Las personas que tienen un bebé pequeño tienen que corretear por todo el país, no solo en su ciudad, donde hay pañales para ir a comprarlos al precio que sea. Hay una gran especulación. Hoy somos los países con mayor escasez del mundo, con la inflación más grande del mundo y bueno, sobre todo con un altísimo índice de inseguridad en todas nuestras ciudades. En todas nuestras principales ciudades, bueno, hay más muertos que en cualquier guerra de cualquier país. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo y el gobierno, por supuesto, la quiere tapar, generando cada vez noticias como la que acabamos de ver de acusar a la gente de la oposición de traición a la patria. Esto es una práctica que tiene 15 años operando y por lo tanto nosotros sabemos que aun cuando muchas veces materializan acciones contra líderes opositores, lo usan más como una técnica de desvirtuar lo que es la realidad hacia afuera y hacia problemas muy grandes que ellos tienen, porque yo creo que si algo ha movido al gobierno ha sido precisamente en este momento el anuncio de que van a haber unas sanciones contra funcionarios, hay que dar muy claro esto, funcionarios del gobierno muy altos que tienen activos en Estados Unidos y bueno, como contraparte también se da la decisión de Estados Unidos de hacer un acercamiento en cuanto a las relaciones de Cuba. Entonces todo esto ha movido mucho la opinión y el día de hoy precisamente también se generó una noticia que es, bueno, diríamos una aberración en términos democráticos, que es la designación de los nuevos poderes públicos. Nos referimos al caso de la Fiscal General de la República, del Defensor del Pueblo y del Contralor, donde fueron designados de manera inconstitucional 3 personas quienes son afectos al gobierno y sin contar con las 3/4 partes de la votación, en este caso, por supuesto, de los diputados de la Asamblea Nacional, y se hizo con mayoría simple, violando abiertamente la Constitución. Señor Esa es la Castro, realidad que estamos viendo y que el gobierno quiere tapar con estas amenazas hacia Chugo Torrealba y otros dirigentes de la oposición. Señor Castro, le pregunto, ¿cuáles son los argumentos que en este caso esgrime el polo patriótico que apoya a la revolución para denunciar a Jesús Torrealba como traidor a la patria? Te reitero más, no hay ningún argumento válido. Jesús Chugo Torrealba es una persona que goza de una altísima credibilidad en toda Venezuela por su lucha social constante, política sí, pero no dentro de los partidos políticos. Una figura con tanto peso que, bueno, inclusive en un momento de gran crisis para la oposición fue designado con la aprobación unánime como el nuevo coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, atacar a Chugo no es más que atacar a toda la oposición y, como te digo, generar cortinas de humo, porque no hay ningún argumento válido. Cualquier declaración, bueno, puede ser muy fuerte o no, subida de tono o no, la puede hacer cualquier ciudadano venezolano sin tener que recibir amenazas. En caso de Venezuela es totalmente distinto y, por supuesto, lo que se quiere generar es miedo. El gobierno está en una gran crisis y no hayan ya qué hacer, están desesperados y en la realidad, porque en este momento también hay que decirlo, por primera vez en la historia el gobierno cuenta con una desaprobación de más del 70%, inclusive en los sectores populares que siempre apoyaron al sector oficialista. Y ahora, ¿temen ustedes que esta denuncia pueda terminar en el encarcelamiento de Jesús Torrealba, que es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática? Te reitero que no lo veo como un hecho posible. Dime, papito. El gobierno tiende a hacer muchísimas denuncias. Más quiero comentarte que yo hace más de un año fui acusado de que le iba a cortar la electricidad a todo el estado de Bolívar, el estado en el cual habito, simplemente porque el gobierno necesitaba generar una cortina de humo también en pleno momento electoral, y eso nunca llegó a nada, ni siquiera había una investigación previa ni futura, no hubo nada, ningún tipo de denuncio. Entonces el gobierno tiende muchas veces a hacer este tipo de anuncios de manera escandalosa para desviar la opinión. Te reitero una vez más, yo creo que esto posiblemente no llegue a nada porque no hay ningún argumento para perdóneme, señor Castro, encarcelar a una persona del peso político que significa hoy Jesús Chugo Torrealba. Pero perdóneme, señor Castro, allí está Leopoldo López, líder de la oposición, junto a muchos otros dirigentes políticos, tras las rejas por liderar protestas que están enmarcadas en la Constitución venezolana. Vemos a Enzo Escarano, exalcalde, digámoslo de alguna manera, del municipio de San Diego del estado Carabobo, destituido de su cargo, también en prisión. Daniel Ceballos, la misma situación. Estudiantes que salieron a las calles a reclamarle al gobierno, como en todo sistema democrático, cambios por la situación que usted destacaba. Economía, desabastecimiento, inseguridad creciente, y pasó
Le reitero la pregunta, ¿ustedes están preparados para ese momento en que Jesús Chugo Torrealba sea imputado, por ejemplo, luego de esa denuncia que hiciera el Polo Patriótico? Mira, una vez más te reitero, nosotros en la Unidad Democrática tenemos que hacer todo lo posible por mantener la agenda donde tenemos que mantenerla. La agenda, lo que le preocupa hoy al ciudadano común y donde, por cierto, una de las grandes deudas que tiene la propia oposición es lograr conectarnos con los problemas de la gente. En el caso de que se diera ese proceso, bueno, habría que esperar algunas señales más claras. Tú hablas de unos encarcelamientos que por supuesto han sido totalmente injustos, igual que la persecución de algunos diputados, el caso de María Corina Machado, Richard Matos, Juan Carlos Caldera. Tenemos muchos casos de persecución. Ahora tenemos que tener el cuidado de no desviar toda nuestra atención hacia esos temas cuando los temas de la gente, por más crudo que parezca, es el tema de su día a día, es cómo vivir, cómo sobrevivir, cómo ir al supermercado, cómo conseguir un trabajo. Y la oposición tiene y tenemos, me incluyo en ella por supuesto, el deber y la obligación de convertirse en una esperanza para esas personas y por supuesto sin desatender amenazas como la que puedan hacer contra Chugo o contra cualquier dirigente entre los cuales yo me encuentro. Tenemos que lograr tener la fortaleza para conectarnos con el pueblo que hoy se siente defraudado por el chavismo, pero tenemos que lograrlo conectar con un nuevo sueño, una nueva esperanza y que por supuesto eso pase por victorias electorales contundentes como es el caso de la elección de la nueva Asamblea Nacional que se dará con toda seguridad el año 2015. Wilson Castro, integrante de la Directiva Nacional de Primera Justicia y exdiputado a la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar, quiero agradecer su tiempo por haber compartido con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.